Venezuela. 9 de la noche, 14 minutos. Lucas, todavía después ya se van a cumplir 20 días, mañana. De hecho, se cumplen 20 días de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Después de eso, se ha hablado mucho sobre exactamente qué fue lo que pasó y cómo se gestó esto, más allá de la operación, que fue una operación pues de la que ya incluso el mismo día el secretario de Guerra Pete Hegseth y otros funcionarios del gobierno Trump entregaban detalles sobre cómo fue, a qué horas fue, qué fue lo que utilizaron, cómo quitaron la luz en Caracas, en fin. Pero, ¿qué fue lo que pasó del lado venezolano, del régimen de Nicolás Maduro? Que esa es la gran pregunta. Ha habido una serie de rumores sobre cómo Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez habrían negociado con la Casa Blanca. Eso incluso lo sacó un periódico norteamericano unas semanas antes de que esto ocurriera. Ah, sí, claro, porque eso le iba a decir, cuando el río suena, piedras lleva. Y el río venía sonando desde antes del 3 de enero, lo comentamos aquí ampliamente, Silvia, durante varias semanas, porque es que esto arranca realmente a sonar el río realmente en agosto con el despliegue de Estados Unidos en el Caribe. Empieza a tensarse la situación y empiezan a salir informaciones en varios medios estadounidenses. Ahora, Silvia, usted dice cómo se dio la operación, más allá de lo técnico y demás. Pues fue una operación donde del lado estadounidense, lo decía Donald Trump, fue una operación para ellos impecable porque hubo 0 bajas del lado estadounidense. Del lado venezolano, ha sido todo un misterio las cifras, porque pues casi que no ha habido un balance consolidado. Por un lado, Diosdado Cabello dijo un día que 100, hoy el fiscal decía que entre 110 y 120, y casi que la única cifra concreta que se ha entregado, la entrega es Cuba, diciendo que hubo 32 oficiales que estaban al servicio de la seguridad de Nicolás Maduro, que terminan pues muriendo en esta operación. Pero, por supuesto, quedan muchas dudas, Silvia, porque es que falló estrepitosamente la defensa aérea venezolana, de la cual Diosdado Cabello no se sino decir que era de las mejores. Acuérdese usted, el mismo Maduro diciendo que es que tenían 5.000 misiles listos y demás, y esto falla de manera estrepitosa. Se llevaron a Nicolás Maduro, se llevaron a Cilia Flores y por supuesto pues empiezan a tejerse todo tipo de teorías de qué fue lo que pasó, si hubo negociaciones, si no, y pues la verdad, Silvia, lo habíamos dicho aquí y usted lo está recordando. Se habló de Delcy Rodríguez, se habló de Jorge Rodríguez, quien además, pues hay que recordar, mantuvo un canal de comunicación durante varios meses con Estados Unidos con todo el tema de los acuerdos de Barbados. ¿Quién vendió a Nicolás Maduro? Pues la tesis que por ahora más suena y resuena es la de Delcy Rodríguez, que termina en su calidad de vicepresidenta asumiendo la presidencia de Venezuela, ¿cierto? Por ahora como encargada, mientras se surten una serie de situaciones, entre esas un llamado a elecciones, porque Nicolás Maduro solamente no había alcanzado ni siquiera el primer año como presidente de Venezuela, aunque presidente autoproclamado y se robó la elección y tal, pero digamos, dentro de la constitución acomodada del régimen, ni siquiera había cumplido un año. ¿Quién vendió a Nicolás Maduro? Todo pareciera indicar que fue Delcy Rodríguez, pero esto no lo digo yo. Esto lo dice el periódico The Guardian, que habló con varias fuentes del régimen, personas que estuvieron involucradas e incluso estadounidenses implicados en la operación. Y lo que dice el periódico, ya esto es un periódico británico, no de Estados Unidos, es que Delcy Rodríguez en un momento le dijo al gobierno estadounidense que ella estaba preparada, que había comunicado que Maduro tenía que irse y que dijo, me encargaré de lo que sea que venga después. Esto es lo que dice The Guardian. Lo que estamos viendo hoy, casi 20 días después, por lo menos es que eso pasó. Sacan a Maduro, Delcy Rodríguez queda encargada, Delcy Rodríguez está haciendo lo que Estados Unidos le está exigiendo, incluso modificando leyes y haciendo anuncios importantes, y además está recibiendo elogios de Donald Trump. No, pues desmontando, Silvia, medidas que han sido, entre comillas, insignia de lo que ha sido el chavismo. El control de precios, por ejemplo, es que ya la semana pasada decía esto
nos dimos cuenta que tal vez no funcionó tan bien, entonces vamos a proponer una ley de precios acordados. 30 años después se dieron cuenta que no había funcionado. Hoy se empezó a debatir en la Asamblea Nacional esta ley de hidrocarburos buscando que puedan estar directamente las empresas extranjeras, bajar el tema de regalías y demás. Entonces hay varios cambios, Silvia, que usted lo dice, 20 días, aunque realmente van un poco menos porque es que Delcy Rodríguez asumió el Ejecutivo el 5 de enero. Entonces van un poquito más de 2 semanas y ya hemos visto cambios que la verdad, una reforma electoral también propusieron. Mejor dicho, van varias cosas que yo nunca me imaginé ver, al menos en tan corto tiempo, porque es que esto venía 25 años, usted lo estaba diciendo, casi 30, de una cosa que pues cada día se perpetuaba más y un régimen que incluso cerró una elección el 28 de julio de 2024. Y de un sistema completamente fracasado que generó una pobreza absoluta, escasez de alimentos en un momento, escasez de medicamentos en otro y el éxodo masivo de cerca de 8 millones de venezolanos por cuenta de una crisis tremenda. Y una represión tremenda. Y una represión brutal. Usted, todavía hoy, aunque han dicho que han excarcelado a varios presos políticos y efectivamente pues hemos visto algunas excarcelaciones, no liberaciones plenas, que eso también es importante decirlo, todavía hay más de 700 presos políticos hoy en cárceles de Venezuela. Pues el presidente Donald Trump a bordo del Air Force One le dio un nuevo espaldarazo a Delcy Rodríguez, aunque también dijo que había hablado por segunda vez con María Corina Machado, la segunda vez en casi una semana. Sí. La semana pasada se reunió con ella en la Casa Blanca y hoy volvió a conversar con la líder de la oposición venezolana. Esto fue lo que dijo. Delcy's shown very strong leadership so far, I have to say. Bueno, ahora mismo tienen un liderazgo muy fuerte. Quiero decir que está mostrando un liderazgo muy fuerte. También ha hablado con María, a quien aprecio mucho, pero tengo que decir que Delcy hasta ahora ha demostrado un liderazgo muy fuerte. Estamos moviendo a Estados Unidos millones de barriles de petróleo mientras hablamos. ¿Ves lo que está pasando? Es lo que dicen Donald Trump. Ya se han trasladado más de 50 millones de barriles de petróleo. Los estamos trasladando a Estados Unidos y hay mucho más por venir. Dice en esta declaración a bordo del Air Force One que están trabajando con el régimen de Nicolás Maduro y que ellos van a obtener parte de todo, como de toda esa riqueza. Uh-huh. Pero que Estados Unidos también lo va a hacer. A Venezuela le irá mejor que nunca, así que de hecho parece que incluso con nosotros, llevándonos una parte muy justa, a Venezuela le irá mucho mejor que nunca, será muy rica y ella, en referencia a Delcy Rodríguez, ha hecho un muy buen trabajo. Esto del lado, Silvia, de la administración de Donald Trump, porque como les contábamos hoy en Venezuela, pues metieron el acelerador en la Asamblea venezolana, controlada por el chavismo, y hoy mismo aprobaron en primera discusión 3 leyes dentro del paquete de casi 30 modificaciones. La más importante, la que ya les comentábamos, la de hidrocarburos, que va alineada en la nueva relación con Estados Unidos. Y el gobierno de Donald Trump además designó una nueva jefa de misión para Venezuela en paralelo a los primeros cambios militares que ya fueron firmados por Delcy Rodríguez. En Caracas está Santiago Martínez. Hola Silvia, Lucas, feliz noche. En menos de 2 horas, el legislativo de mayoría chavista aprobó la reforma a la ley de hidrocarburos, a la ley de derechos socioeconómicos y a la ley de agilización de trámites. En el caso de hidrocarburos, explicaron que la modificación es necesaria para permitir un acelerado incremento en la producción petrolera del país. Destacar que entre las reformas está también aumentar las garantías jurídicas para la inversión en el sector, como la mediación a través de mecanismos independientes para la resolución de conflictos, que era uno de los pedidos de las empresas internacionales, es decir, una mejor seguridad jurídica para ellos. La segunda ley aprobada fue la de aceleración y optimización de los trámites y procedimientos administrativos del Estado, donde básicamente pues el Ejecutivo tendrá la capacidad de suspender, reducir, suprimir, derogar y modificar procedimientos, requisitos y demás medidas requeridas para concretar trámites en distintas áreas de la administración pública. Y una tercera ley aprobada que fue la ley de derechos socioeconómicos. Destacar eso, sí, que todas estas modificaciones llevan una segunda discusión, artículo por artículo, que será en los próximos días. También hoy acá en Venezuela se conoció la designación de la diplomática Laura Dogu como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos para Venezuela, que tiene sede en Colombia. Esta unidad, recordemos, está en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y es la oficina del Departamento de Estado encargada de gestionar las relaciones con Venezuela desde que se suspendieron las operaciones en la embajada que está aquí en Caracas. Eso ocurrió en el año 2019.
Igual destacar, Silvia y Lucas, lo que fueron o lo que han sido una docena de cambios militares firmados por Delcy Rodríguez, pues en la práctica es la comandante en jefe de todo el componente militar, es decir, Guardia Nacional, Ejército, Armada, Aviación y la milicia. La mayoría de los cambios se enfocan por ahora en los comandantes de las zonas de defensa integral y las regiones de defensa integral, es decir, los jefes militares de los estados y regiones más importantes de Venezuela. Por ejemplo, está la designación del mayor general Pablo Lizano al frente de la Red y los Andes, que abarca los estados Trujillo, Mérida y el fronterizo estado Táchira. Igual recordar que el día 6 de enero, al día después de su juramentación como presidente, Delcy Rodríguez había promovido o había removido del cargo al jefe de seguridad de Nicolás Maduro, el mayor general Javier Marcano Tabata, y nombró allí en su lugar al general Gustavo González López como quien a la vez sigue desempeñándose como director de contrainteligencia militar. Son las noticias acá en Venezuela, son aprobación de leyes, 3 leyes el día de hoy, nueva encargada de negocios en el caso de los Estados Unidos para Venezuela y lo que son una docena de cambios militares. Silvia, Lucas. Muchas noticias, Santiago, claro que sí, y hacemos contacto con Teresita Aya para analizar todo este tema de la reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Teresita, buenas noches. Buenas noches. En el recap de hoy hablaremos de Venezuela. Y es que hoy la Asamblea Nacional aprobó el primer debate de una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela, una ley que data del año 2006 y la pasó el presidente Chávez. Una ley que en su momento fue supremamente cuestionada porque detrás de ella hubo grandes expropiaciones, no nacionalizaciones. Recordemos que el petróleo es de Venezuela y fue nacionalizado en los años 70 con Carlos Andrés Pérez, pero sí estamos hablando de expropiaciones de varias empresas que se tuvieron que salir o las sacaron de Venezuela. Una ley muy cuestionada que se quedó con todo el petróleo para Venezuela, con lo que estamos hablando acá es de exploración, explotación, venta, refinería, transporte, mercadeo, todo en manos de los venezolanos, y que tiene la industria buscando cómo reactivarse y regenerarse. Ha sufrido mucho. Esta ley, dicen en la Asamblea, se hace precisamente porque en el marco de los 20 años de la ley hay que reformar, hay que adaptarse a un mundo que cada vez está cambiando más y más. Pero realmente lo que está detrás de la ley, les cuento, la intervención de Estados Unidos el pasado 3 de enero. El presidente Trump está muy, muy interesado en reactivar la industria petrolera y si puede ganar con eso, mejor. Por eso, les recuerdo que hace 2 semanas citó a Chevron, Repsol, la española, entre otras, a los italianos, las empresas, 3 de ellas que han seguido trabajando en Venezuela a pesar de las dificultades, y otras, 7 empresas a las que les pidió 100 billones, es decir, 100.000 millones de dólares, para reactivar la industria petrolera en Venezuela. Y es que hay que reconstruir las refinerías, los oleoductos, empezar casi que de cero. ¿Y qué le dijeron las empresas petroleras? No, señor, no vamos a invertir en Venezuela. Una gran decepción para Trump. ¿Por qué no? Porque no hay seguridad. Hay seguridad política, sí, ahora que Estados Unidos está detrás del tema. Pero no había seguridad, y acá juega esta ley jurídica. Les cuento, la ley desde 2006, por ejemplo, quitó las cláusulas que decían que si había un problema contractual, una diferencia de opinión en el contrato, se podía ir ante un tercero para dirimir las diferencias. Dijeron, de ninguna manera, se dirimen de acuerdo a la ley venezolana. Eso no daba seguridad. Con esta ley se está hablando nuevamente de que si hay diferencias entre las partes, se puede acudir a un tercero que no sea ni el gobierno de Venezuela ni la empresa. Esto es muy importante como avance en la seguridad jurídica y puede cambiar el juego del petróleo en Venezuela. Y como les digo, detrás de todo esto, Estados Unidos y los intereses del presidente Trump.